agradecen al Instituto de Ciencias Forenses del Distrito Federal las facilidades otorgadas para la realización de este evento. Dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber, concluimos con el ciclo de conferencias jurídicas en materia de transparencia y protección de datos personales. El tema que hoy nos ocupa es argumentación jurídica. Para ello, contamos en la presencia del Presidium del Director General de Recursos Materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el maestro Carlos Fernando Matute González. El director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP, el maestro Francisco Javier Gómez Velázquez. El presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el diputado Jesús Armando López Velarde Campa. La comisionada ciudadana del INPODF, Elsa Viviana Peralta Hernández. Y el comisionado ciudadano del INPODF, Luis Fernando Sánchez Nava. Sean todas y todos bienvenidos. Invitamos al comisionado ciudadano del INPODF, Luis Fernando Sánchez Nava, nos dirija un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es motivo de gran orgullo para un servidor tener el privilegio de dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que acuden por tercera ocasión a esta serie de charlas, acompañándonos con su entusiasmo y participación, y que gracias a ello hoy podemos concluir con este evento de gran relevancia para cada una de las instituciones mencionadas. De manera especial es motivo de agrado para un servidor el poder expresar un sincero agradecimiento a cada uno de los miembros que integran el honorable presidio y que hoy nos favorecen con su asistencia en el ciclo de conferencias jurídicas en materia de transparencia y protección de datos personales. En primer lugar, expreso nuestro reconocimiento al Instituto Nacional de Administración Pública por su invaluable apoyo para la realización de cada una de las conferencias. El maestro Francisco Gómez Velázquez, director de la Escuela Nacional de Profesionalización, INAP, en representación del presidente del propio instituto. Agradecemos su entusiasmo y compromiso por hacer patente su interés en trabajar a favor de la transparencia y la difusión de los datos personales en la Ciudad de México. Doy también la bienvenida a nuestro invitado especial, el maestro Carlos Fernando Matute González, quien en unos momentos nos brindará su conferencia magistral, Argumentación Jurídica. Sea bienvenido, maestro. Asimismo, al diputado Jesús Armando López Velarde Campa, presidente de alguna comisión de la Asamblea Legislativa, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa, que siempre nos acompañan en todos los eventos del instituto, siempre apoyando el tema del acceso a la información, el tema de la protección. Es un gusto, un placer para los comisionados que hoy nos acompañan. Es importante comentar y reconocer el apoyo incondicional que siempre nos otorgan las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con el apoyo de sus instalaciones y que hacen posible que hoy estemos reunidos. Antes de dar formal inicio, quiero enfatizar la participación de la comisionada Elsa Peralta Hernández, quien fue la impulsora de este ciclo de conferencias, siendo la encargada de llevar la batuta para la organización de los 3 eventos, y quien ha estado muy puntual, insistiendo en que los comisionados estemos acá presentes. Nos va a acompañar también el comisionado Mucio. Al finalizar está ahorita atendiendo otro evento y al finalizar nos va a regalar unas palabras. Gracias, comisionada, por su entusiasmo y contribución en este trabajo que busca fortalecer los derechos de los cuales el Instituto es garante. Como todos ustedes recuerdan, las 2 conferencias magistrales que anteceden y que tuvieron verificativo los pasados meses de septiembre y octubre, destacaron no solo por sus contenidos, sino por los ponentes que nos favorecieron con su tiempo y dedicación. Por ello debemos mencionar la participación de los doctores Miguel Carbonell y Roberto Lara Chagoyán, quienes en su oportunidad impartieron conferencias donde se ahondó
por un lado, sobre la importancia del derecho de acceso a la información pública y por otro se abordó la cuestión de la argumentación y la técnica jurídica en la redacción de sentencias. La profesionalización y preparación de los servidores públicos es fundamental en cualquier sociedad y para toda institución. En esta ocasión, las conferencias se diseñaron en un marco netamente jurídico, por lo que es importante, parafrasear al maestro Eduardo Couture, en sus conocidos mandamientos del abogado, nos exhortaba a pensar, ya que el derecho es una disciplina que si bien se aprende estudiando, se ejerce pensando. Además, agregaba que se debía de tener fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia. Con estas ideas finales, los invito a que como profesionales del derecho se sigan preparando y participando en este tipo de conferencias especializadas, ya que todo ello se traducirá en un beneficio propio, pero sobre todo en favor de la ciudadanía. No me queda más que felicitar a cada uno de los participantes por el cierre de este tipo de actividades que buscan la difusión de la transparencia y los datos personales en el Distrito Federal. Seguramente, y estamos en pláticas con los comisionados, en este cierre de año vamos a organizar un evento donde participen los especialistas en el tema de acceso a la información pública. Recordemos que ya cumplimos casi 10 años en el tema del InfoDepe, en marzo del 2016, y donde vamos a invitar a senadores, a diputados locales, a diputados federales, a las organizaciones de la sociedad civil para hacer un buen evento y seguramente los estaremos invitando. Muchas gracias por su presencia, por su participación. Gracias, comisionado. Ahora, cedemos el uso de la palabra a la comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández, quien moderará la conferencia magistral. Gracias, por favor. Pues muy buenas tardes a todos. No se asusten porque dejamos a nuestro ponente solito en el presidio, pero con esto damos inicio a la conferencia formalmente, después de las palabras de bienvenida y para aperturar nuevamente este ciclo por parte del comisionado Sánchez Nava, a quien le agradecemos mucho que también nos acompañe, como nos han acompañado anteriormente los otros comisionados, y sobre todo agradecerles a ustedes su constancia y su participación, su asistencia a esta serie de eventos. Y la verdad es que, bueno, siempre tengo que reconocer, porque me parece que es digno de reconocer el entusiasmo de todos ustedes, el acudir siempre con muchas ganas a los eventos que el INCO convoca, y más que de ganas, por gusto. Y eso se agradece todavía más. Muchas gracias. Agradezco también al diputado Jesús Armando López, la verdad es que ya lo consideramos amigo de esta casa de INCO, y la verdad le agradecemos mucho que también haya mostrado su interés por acompañarnos en este ciclo, porque quisiera destacar que aparte de la mesa que preside, que es una mesa muy importante, también forma parte de la comisión jurisdiccional, ¿verdad? Se integró una comisión jurisdiccional, y por eso es también el entusiasmo y el apoyo que nos está dando, y que ya nos acaba de prometer que nos dará más apoyo para muchos más eventos donde podamos seguir difundiendo este tema que tanto nos gusta a todos los que estamos aquí presentes y que compartimos. De igual manera, nuestro agradecimiento también al INAP, que en este caso se encuentra también dignamente representado por el maestro Francisco. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros, también en representación del maestro Reta. Agradecerle al INAP que en virtud de este convenio que celebramos recientemente, hemos estado ya teniendo un intercambio de conocimientos, que déjenme decirles que nuestro expertise en el tema del derecho de acceso a la información y la protección de datos
en el Distrito Federal se está difundiendo y está sirviendo también de marco referencial a nivel federal. Y eso es algo que a ustedes les debe llenar de orgullo, porque es un tema que han impulsado. Sin ustedes, los que trabajan como enlaces y como representantes de las oficinas de información pública particularmente, sin ustedes no podríamos haberlo impulsado en el Distrito Federal. Y que ahora estemos trabajando con el INAP en este intercambio de información, de eventos, una serie de trabajos que estamos realizando y que vamos a seguir realizando dentro del marco de este convenio, pues la verdad es que seguirán dando impulso y haciendo referente al Distrito Federal en este tema, ¿no? Muchísimas gracias de manera particular a ustedes y a sus instituciones por acompañarnos. Y finalmente, pues no porque sea el menos importante, sino porque además es el más importante, porque es el invitado en este caso que nos viene a compartir su conocimiento, que tenemos aquí al profesor Matute, a quien debo decir que lo considero mi amigo, porque somos compañeros también en el INAP, pero además fue mi maestro en la maestría y es un excelente profesor. Creo que algunas de las cosas que yo medio aprendí en la maestría, pues se las aprendí al maestro. Maestro, muchas gracias. Y bueno, pues les agradezco, decía, a todos y de manera particular a todos y cada uno de ustedes. Les dejo siempre un abrazo y reitero ese agradecimiento y no me canso de repetirlo, porque sin ustedes no podríamos hacer todo esto que hacemos y no podríamos seguir impulsando el tema del derecho de acceso a la información en el Distrito Federal. No dejen de hacerlo, no dejen de invitar a los demás compañeros de sus entes para que acudan a todos los eventos que organizamos, porque esto es una manera también de difundir y compartir el derecho. Y bueno, pues como a mí me encanta agarrar el micrófono, pero no me toca hacerlo en esta ocasión, voy a pasar a leer la síntesis curricular del amplio bagaje y experiencia que nos comparte el maestro Matute. El maestro Carlos Fernando Matute González es doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta con la maestría en Ciencias Jurídicas con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. También es maestro en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó una especialidad en Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Como experiencia académica podemos destacar que es profesor de Derecho Constitucional en la Maestría de Administración Pública y de Derecho Administrativo de la Universidad Panamericana, profesor invitado del Colegio de México, profesor invitado en el posgrado y licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana y profesor de asignatura en el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana. Desde 2015 se desempeña como director general de Recursos Materiales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha ocupado múltiples cargos, entre ellos de magistrado. Me aclaraba hace rato que del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Muy bien, muchas gracias. Y la verdad, les decía, es un excelente maestro. Nos vamos a pasar una tarde muy agradable, como todas las que hemos compartido, en un ámbito de amigos, de conocimiento y de aprendizaje. Muchas gracias a todos y le cedo la voz al maestro para explicar. Gracias. Como siempre, bueno, dice el subcomandante, la abuelita del subcomandante Marcos, que lo que uno tiene que hacer primero es agradecer. Y pues hay que agradecer al Instituto de Información del Distrito Federal, que nos invitó a esta conferencia, Plato Pedreño, a mi casa, el Instituto Nacional de Administración Pública, que me considera tanto en este tipo de actos, en particular a don Luis Fernando Sánchez Nava y a la comisionada Viviana Peralta Hernández, evidentemente la grata presencia del señor diputado López Velarde en este acto. Y a todos ustedes, que siendo la hora un poco incómoda porque después de comer, creo que han tomado un poco de café para que puedan aguantar un poco las palabras de este servidor. Yo quisiera empezar, voy a dividir en tres la conferencia. Le pedí a mi asistente que me acompañara para que me obligara a intentar terminar todo el material que les traigo para exponer. Entonces ella me va a ir carrereando en las
unas diapositivas para efectos de ir un poquito más, más rápido. Sin embargo, si un tema es complicado, pues intentaré detenerme, aunque no veamos todo el material. Independientemente de eso, la prestación completa la dejo aquí en el instituto para efectos de que ustedes tengan por lo menos los apuntes correspondientes. Para aquel que le interese, son eso, meros apuntes. Entonces voy a intentar en unos 10 minutos, si me permiten, dar un preámbulo a la argumentación de valores democráticos, porque es muy importante en la argumentación de la transparencia no perder de vista qué hay atrás de esta cuestión de la transparencia, porque estos son elementos fundacionales de lo que consideramos la transparencia en México y en el mundo. Y lo primero que tendría que decir respecto a la transparencia es que empezamos de dos perspectivas que aparentemente son contradictorias. Por un lado, fíjense en la frase que tenemos ahí, de que los liberales del siglo XIX, lo mejor que hubieran querido para el Estado es que fuera transparente y por lo tanto desapareciera. No existiera. Todo esto se puede mover a través de el acuerdo de voluntades, el dejar hacer, dejar pasar, y todo mediante esta idea de que el hombre es capaz de generar a partir de la propia contractualismo, la propia acuerdo de voluntades, el respeto a los derechos de los demás. Y evidentemente el anarquista, lo mejor sería que el Estado no existiera, además es la propuesta anarquista, que el Estado deje de existir, que no haya orden, y no haya orden porque todos lo matemos, sino porque el individuo sea suficientemente maduro e inteligente que no haya necesidad de alguien que esté imponiendo un orden en una sociedad. Entonces ahí tenemos a Bakunin y tenemos a una serie de autores del siglo XIX. Pero la verdad es que en la transparencia entonces tenemos que ver necesariamente desde esta visión de que nosotros como individuos le cedimos el poder a alguien para que éste nos impusiera un orden mínimo. Entonces, ¿esto qué significa? Al transcurso de los años, 100 años después, nos encontramos que entonces en el Estado constitucional de derecho hay tres elementos fundamentales. Hay un paradigma en conflicto que dice en cada conferencia lo escucho. Por un lado, el secreto de Estado. El servidor público que no quiere dar nada a la sociedad porque quiere quedarse con toda la información. Y por otro lado, la transparencia. Como si fueran dos cuestiones irreconciliables y como si, disculpen, es una frase de mis clases, si los servidores públicos fuéramos Darth Vader, los malos de la película, el lado oscuro, y estuviéramos viendo cómo fastidiamos al ciudadano. Y lo cual es una visión, desde mi perspectiva, equivocada. Porque el servidor público, lo primero que tenemos que hacer es eso, servir a la sociedad. Y luego el otro punto es que la transparencia es un elemento esencial para el debate democrático abierto. Información compartida por todo mundo, aceptando a la disposición de toda la gente para que podamos objetivamente debatir lo que a nosotros nos interesa. Y me estoy refiriendo a lo que nos interesa pluralmente. A algunos les interesarán los deportes, a algunos les interesará el problema de agua de su colonia, a algunos les interesa el problema de transporte, porque toda esa información está disponible para distintos intereses que puede tener el individuo, ya sea porque simplemente quiere conocer por razones de mejorar la vida ciudadana o porque efectivamente le afectan directamente. Eso ya no lo puedo saber, ni me interesa la transparencia. Pero la otra es que la transparencia puede ser un elemento fundamental en la mejora administrativa. En la medida que nosotros tengamos sistemas de datos abiertos a disposición interna de las organizaciones que podamos compartir con otras organizaciones, lo que podemos generar es una mayor capacidad administrativa. Entonces, esa es la perspectiva que yo siempre he tenido. Al primero que beneficia la transparencia y las reglas de transparencia es a las propias organizaciones porque les ayuda a organizarse mejor. Es un punto fundamental. Y también la transparencia está vinculada con la tolerancia. Si nosotros logramos generar el mejor sistema de acceso a la información en el que todos los ciudadanos puedan acceder y puedan obtener lo que quieran, sin mayor traba alguna,
Pero, en el fondo, tenemos una autoridad intolerante, que no acepte al otro, que no sea capaz de que atrás del gobierno hay una necesidad de servicio y que solamente importa a él y sus intereses, no podrá haber concepto de transparencia alguna. Y esta es una frase interesante, una autoridad que se opone a la transparencia se erige como la defensora de una vida social excluyente de otros tipos de vidas y encuentra su fuerza en la intolerancia, en el miedo a aceptar la diversidad. Por favor, entonces, el paradigma de la transparencia es ese. El Estado transparente implica la desaparición del Estado con intereses propios y con secretos absolutamente irrevelables. Aquí hay otro elemento también muy importante. ¿Cuál es el elemento muy importante? Lo que hemos llegado a llamar el lenguaje ciudadano. Nosotros, dedicamos a la administración pública, me imagino que la mayoría de ustedes tienen un promedio de 20, 25 años de dedicarse a la administración pública, empezamos a generar un lenguaje propio, poco conocido, poco manejable por el ciudadano común. El científico de la administración pública, de las ciencias políticas, le pasa lo mismo. Y cuando exponemos nuestras ideas, no es que las estemos ocultando, las exponemos de tal manera que no se pueden transmitir con la llaneza y con la sencillez que requeriría un ciudadano común y corriente. Y esto es lo que empieza a generar esta distinción entre el servidor público y el político y el ciudadano. Y lo que busca la transparencia es eliminar esta diferenciación en el lenguaje para acercarnos en cómo estamos expresándonos. Y esto parece un tema pequeño, pero es un tema muy importante y en el fondo tiene que ver cómo argumentamos la transparencia de tal manera que sea entendible y accesible a cualquier persona en un lenguaje, diremos, entre comillas, ciudadano. Entonces, lo que pretende la transparencia es igualarnos. Que el servidor público y el político tengamos la misma información o dispongamos de la misma información que tenga el ciudadano para poder hacer un debate abierto. Otra cuestión muy importante es el elemento de rendición de cuentas. La transparencia como elemento básico de rendición de cuentas, yo le diría, es hacer las cuentas y decir los cuentos. Es decir, las cifras y por qué de las cifras. Y esto es sumamente importante. Y finalmente, la transparencia debe ser proactiva. ¿Por qué? Eso es un principio muy básico. La información no es poder de cambio si no se comparte. En la medida que nosotros seamos capaces de generar información pública compartida entre nosotros como organizaciones y con la ciudadanía, aumentaremos la capacidad de cambio en general. Tolerancia. Ya lo comentaba, la mera difusión de la información no conduce a ninguna parte. No podemos entender un Estado transparente si además no mencionamos el respeto evidentemente a los derechos humanos y a la tolerancia. Finalmente, un elemento que permite mucho el discurso y en lo que voy a tener. La transparencia le da herramientas, le da información a los grupos minoritarios para en su momento oponer sus razones a los grupos mayoritarios. Y entonces esto permite hacer democracias menos, como diría Tocqueville, que no sean dictaduras de mayorías, sino que sean consensos entre mayorías y minorías que cada vez son mayores y puedan dialogar mutuamente. La segunda parte de la exposición la iré viendo conforme este índice. Voy a intentar plantearles algunos problemas que he detectado, problemas, cuestiones, dudas, como lo quieran ver, en la materia de transparencia. Empezamos con la estructura normativa. Para poder entender que es el nuevo paradigma de la transparencia, identifiquemos disposiciones novedosas. Primero, y esto es muy importante, la ley general elimina la autorregulación. ¿A qué me refiero? Antes, el sujeto obligado negaba o otorgaba parcialmente la información y el mismo sujeto obligado
hacía la revisión de la inconformidad correspondiente y el comité determinaba que si era procedente o no la negativa de la información. Esta autorregulación queda cancelada en la ley general, porque ahora pasa al órgano garante. Y entonces seguimos al siguiente elemento, que entonces la garantía de acceso a la información ya es inmediata. Y entonces, cuando se clasifica incorrectamente, se declara incompetentemente, se declara que no hay existencia, se entrega parcial o sin satisfacer lo que pide el ciudadano, o se niega la información, hay la posibilidad de acudir directamente a los órganos garantes, federales o estatales. Otro elemento importante del que poca gente ha puesto atención: se divide la transparencia. Hay una transparencia de índole administrativa, legislativa, que está encargada de los órganos garantes, pero la transparencia de índole jurisdiccional va allí a la Suprema Corte de Justicia. Todavía no se define, es un punto de definir, si solamente los casos o las sentencias que están en la Suprema Corte de Justicia, o toda la función jurisdiccional del Estado, incluyendo los tribunales administrativos del Poder Federal. Eso es algo que todavía no se define con precisión. En principio, el INAI plantea que solamente los casos de la Suprema Corte de Justicia, y en principio la Suprema Corte de Justicia está planteando que toda la función jurisdiccional tendría que ser el revisor de la transparencia como órgano garante. Es un punto que todo está sin definir. Y luego la cuestión muy importante, la inatacabilidad como regla de las resoluciones de los órganos garantes federales. Claro que sabemos que los locales tendrán el recurso de revisión ante el nacional, o la atracción, dependiendo de lo que se ejerza. Otra discusión novedosa, el Sistema Nacional de Transparencia, que esta es muy novedosa para los que les gusta el derecho administrativo. No es un órgano intermedio clásico, sino cambia su naturaleza, habría que revisarlo con cuidado. Hay una plataforma nacional de transparencia, que ese va a ser un verdadero reto informático. Yo estoy viendo que van a generar espacios de almacenamiento de grandes cantidades de información. Es un reto tecnológico muy importante. El Consejo Consultivo de los órganos garantes, la transparencia proactiva y el gobierno abierto, de lo que muchos han mencionado. Luego tenemos como concepto novedosísimo para una ley el concepto de dato abierto. ¿Y qué implica esto? Que la información que ustedes generen, administren y conserven debe de formularse desde que se genera bajo el principio de integralidad, oportunidad, permanencia, primario, mayor desagregación posible, que la pueda utilizar y reutilizar en particular, y además que puedan acceder fácilmente a la información en formatos no cerrados. Esto es muy, muy importante, y que se pueda poner de tal manera que cualquier persona la pueda consultar y obtener información o estadística o información útil para su quehacer cotidiano. Luego viene algo de lo que yo he trabajado mucho, esta idea de los sector público ampliado, los nuevos sujetos obligados. Entonces, los nuevos sujetos obligados de la ley general tenemos que agregar a las instituciones políticas, me refiero a partidos políticos, asociaciones políticas, todas aquellas que tienen que ver con la promoción de la democracia, los fideicomisos públicos no entidad, los fondos, mandatos y cualquier contrato de naturaleza análoga que ejerzan recursos públicos, y los sindicatos. Y estos, como ven en la gráfica, tienen una regulación genérica. ¿A qué me refiero? Tienen obligaciones, comparten las obligaciones genéricas de cualquier sujeto obligado y obligaciones específicas en la ley general. Y luego viene un nuevo sujeto obligado: las personas físicas o morales que manejen recursos federales o ejerzan actos de autoridad. Y estos no tienen una regulación general, tienen una regulación casuística. ¿A qué me refiero? Que cada órgano garante tendrá la obligación de establecer, a través de la información que le den los sujetos obligados, qué información deben publicar los diversos concesionarios de servicios públicos federales, en su caso del Distrito Federal. Es un punto muy importante, porque así como a todos los órganos
públicos gubernamentales nos establecen obligaciones claras a personajes como concesionarios del servicio público llamados SNIM, que era casuística, que es lo que nos tiene que informar. Es un punto que creo que vale la pena reflexionar. Entonces aquí vienen las preguntas. ¿Deben ser públicas las percepciones de los funcionarios de las empresas concesionarias de servicios públicos? ¿Debemos saber cuánto gana el director general de Telmex? ¿Debe ser público los montos pagados por la infraestructura física de una serie de obra social que hacemos a partir del manejo de medios de comunicación? El corazón se nos hace grandotote. ¿Cuánto nos cuesta cada clic? ¿Está en los precios de obra adecuados o son más caros? Porque además estos recursos los levantan con ayuda de todos nosotros, de medios de comunicación. Eso también tiene que ser transparente, no solamente lo que hacemos nosotros. Estas son las preguntas. O debe ser público la renta de los inmuebles que pagan los prestadores de servicios públicos, cuya renta después nos la reflejan en las tarifas, o tiene que ser ocultas, porque esas las pagamos nosotros, ténganlo por seguro. Entonces se pueden dar cuenta. Yo ya me di cuenta que se me trabó la máquina. Ya. No, pues no. Pues voy a tener que seguir con la misma lámina de ustedes. La otra, ¿qué se entiende por recursos presupuestales? ¿Solamente los directos o los indirectos? Disculpen. Y la otra, todos los dineros que los grandes benefactores dan en donaciones de deducción de impuestos, también debemos saber qué hacen con ese dinero. O sea, lo que estamos dejando de recibir de impuestos federales que se van a grandes obras como la Fórmula 1, Checo Pérez, tenemos que saber qué hacen con ese dinero, las fundaciones SNIM, sí o no. Y esto es muy importante porque es lo que yo he llamado en muchos años el sector público ampliado. El sector público ampliado también debe estar sujeto a las mismas reglas de transparencia que estamos sujetos con cualquier ente público gubernamental. Y esos no quedaron, desde mi perspectiva, correctamente regulados en la ley general. Duplicidad de ilustración. ¿Qué problema van a tener ustedes cuando empiecen a argumentar jurídicamente? Bueno, que las normas se duplican, ¿no? Tenemos una ley general y una ley federal. Y las locales. Ahorita voy a argumentar sobre ese punto. Hay lineamientos normativos de los órganos garantes. Y luego va a haber lineamientos y criterios del Sistema Nacional de Transparencia. Un órgano de coordinación puede establecer normas de autoridad. Son válidos que una reunión de órganos puedan emitir actos de autoridad, pero los que son responsables del acto de autoridad son los órganos garantes. Son preguntas que nos empezamos a hacer los que tratamos estos temas. La facultad reglamentaria dispersa. ¿Quién va a ser el reglamento de la ley federal? Pues cada poder, cada órgano autónomo constitucional y cada sujeto obligado. Pues seguramente vamos a tener entre 16 y 17 reglamentos de transparencia. De esto queda sacada la cuenta López Ayllón. Es un asunto que nosotros ya hemos platicado mucho y que maneja obra pública sabe perfectamente que la reglamentación de obra pública es diferenciada. Hay una para el Poder Ejecutivo, una para el Poder Legislativo, una para el Poder Judicial. Y lo mismo va a pasar con la reglamentación de la Ley Federal de Transparencia. Cada quien debe emitir su propia reglamentación. La otra, los lineamientos particulares para sujetar a los particulares. El Distrito Federal va a sujetar de alguna manera a los prestadores de servicios públicos, el Estado de México va a sujetarlo de otra manera, el INAI va a ser de otra manera, y entonces vamos a tener 33 formas distintas de exigir información pública a estas personas físicas o morales que ejerzan actos de autoridad. Y si nos vamos a la ley de amparo, los notarios también son personas que ejercen
actos de autoridad. No es un pequeño, no es pequeño el problema que tendrán que definir los institutos de transparencia. Ya imagino diciendo que un notario pertenece a, que tiene que transparentar su actividad. Vale, se van a meter en un serio problema político. ¿Qué es una ley general y qué es una ley federal? ¿No? Y cada vez que hago esta pregunta, todo el mundo me contesta, pues lo mismo, ¿no? Pues no. En una tesis aislada, ojo, de la Suprema Corte de Justicia se dijo, las leyes generales son aquellas que distribuyen facultades entre la Federación y las entidades federativas, entre la Federación, el Distrito Federal y los estados. Así es así. Y entonces, solamente tienen que contener pues esta distribución. Esto no es nuevo. Ahí tenemos la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, que establece el reparto de facultades. Sin embargo, lo que sí es nuevo es que esto se haga en lo que ellos llaman leyes generales, que exclusivamente se van a dedicar a eso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que ahora tenemos una ley general que establece el reparto y todo lo demás de cómo va a operar los órganos a nivel nacional, y una ley federal que repite exactamente lo que dice la ley general. ¿Por qué? Pues porque le emite el mismo sujeto, el Congreso de la Unión. Entonces, ¿qué pasa? Está mal hecho desde mi perspectiva. Si la ley general va a repartir facultades entre las entidades federativas y la federación, pues ellos tienen que intervenir en el proceso de formación. Entonces tendría que ser como una reforma constitucional, el Congreso más la legislatura de las entidades de los estados, si quieren darle esa característica a la ley general. Si no, como cualquier otra ley y en el mismo nivel. Ese es mi comentario. Y eso va a generar muchos problemas de interpretación, porque ¿qué va a pasar cuando la ley general diga algo diferenciado a la ley local o a la ley federal? Entonces va a generar problemas de interpretación y aplicación normativa. Y eso les va a impactar a ustedes tarde que temprano. Principios rectores. ¿Qué son los principios rectores? Bueno, pues están en el artículo 6 constitucional. Léenselo, sería de mi parte un poco ocioso, pero ahí los tienen para su estudio. Yo lo que les llamaría la atención, porque así no está formulado en el artículo 6 constitucional, en el número 3, donde habla de interés simple. ¿Y qué es el interés simple? Lo que pasa en transparencia. ¿Quién tiene acceso a la transparencia? Quien quiera. Mickey Mouse. ¿Tiene que demostrar un derecho subjetivo? Ninguno. Interés simple. Me molesta que el jefe de gobierno se peine del lado derecho. Que me explique por qué se peina del lado derecho. Entonces el jefe de gobierno tendrá que argumentar si es información pública, reservada o confidencial. ¿No? Pero yo tengo derecho a saberlo, si es que procede saberlo, ¿no? Y la otra, el uso de TICs. Eso no funciona si no tenemos tecnologías de información y comunicación. Si no alineamos nuestros procedimientos cotidianos de tal manera que logremos automatizar nuestros procedimientos para que la información que estemos recabando sea puesta a disposición en formatos abiertos a la ciudadanía, a las personas. Si no logramos eso, la propuesta de transparencia no tendrá la potencia que esperamos todos que tenga. ¿Cuáles son los principios? Bueno, ¿cómo tengo que argumentar? Fácil. Primero, identifico los valores: tolerancia, democracia, derechos humanos, diálogo abierto, gestión eficiente, nueva gestión pública, gestión eficiente, eficacia, eficiencia, información compartida. Después, identifico los principios. Y aquí yo quedé en torno a dos principios, que es la máxima publicidad y que es la publicidad.
Voy a generar todos esos dos principios para explicarles cómo podemos argumentar. No viene la norma aplicable. ¿Cuál va a ser la norma aplicable? La general, la federal, la local, los lineamientos que emite el Sistema Nacional, los lineamientos que emite el INAI, los lineamientos que emita su órgano garante local. ¿Cuál va a ser la normatividad aplicable? La propia que ustedes puedan generar dentro de sus propios criterios, dentro de sus sujetos obligados. Empezar a identificar cuál va a ser la información aplicable. Después, ¿qué tipo de sujeto obligado soy? Si soy un sujeto obligado gubernamental, tiene unas consecuencias distintas que soy no gubernamental. Si soy administrativo, si soy legislativo, si soy judicial, si me dedico si es un fondo o un fideicomiso público, no entidad, a través de quién voy a informar, a través del comité técnico, a través de la fiduciaria. Entonces empezar a identificar cuáles son los medios y mecanismos que tengo que informar y cuáles son las obligaciones que me son aplicables en términos de qué tipo de sujeto soy, porque hay obligaciones diferenciadas. Esto es muy importante. Luego viene cómo clasifico la información. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues identificar fácilmente el momento y el contenido. Y marco claramente el momento. ¿En qué momento voy a argumentar la transparencia? Y para la gente del instituto es muy claro cuando le plantean la revisión, pero para los que estamos en la administración pública, el momento ya no es tan claro. Cuando tengo que clasificar la información. Es un punto fundamental. Es cuando tengo que argumentar. Porque el momento que clasifico, debo argumentar. No solamente motivar y fundamentar, tengo que argumentar con base en valores y principios. Esto es muy importante. Ok. Principios aplicables. ¿Qué es la máxima publicidad? Un interés implícito. Y máxima publicidad permea en forma significativa transversalmente toda la actividad que hacen ustedes. ¿Qué significa eso? Al momento que ustedes están generando la información, tienen que pensar que es pública en ese momento. Y por lo tanto, levantarla, administrarla como si fuera pública. Porque si no lo hacen así, al momento de clasificarla, van a tener que trabajar haciéndola pública. Entonces, es doble trabajo. Entonces, como dice, bueno, yo soy muy flojo, y como soy muy flojo no me gusta trabajar dúbilmente. Si no van pensando que la información en esencia es pública, van a pensar que la pueden reservar y al final van a trabajar dos veces. Entonces, al momento, en la elaboración de sus formatos, ya tienen que pensar cuáles son los datos reservados, cuáles son los datos confidenciales y empezar a pensar cómo van a ser sus versiones públicas. Ese es cómo se les aplica la máxima publicidad en ustedes. Y por lo tanto, tenemos que confrontar contra qué? Contra el interés público. ¿Qué es lo único que puede ser reservado? Pues aquello que nosotros logremos justificar mediante el principio de interés público que no se tiene que divulgar. Es decir, aquello que le da la existencia mínima al Estado. Ya dijimos que para que el Estado pueda existir requiere un mínimo de no transparencia. Es el mínimo de no transparencia. Para que pueda funcionar la policía, el cobro de impuestos, la economía nacional, la seguridad nacional, ese mínimo, es lo único que puedo establecer como excepción y reserva de la información. Y para eso tengo que generar una argumentación en torno al concepto de interés público para poder dar lo que hemos llamado prueba de daño. Si no me recuerdo, el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Y luego viene el otro concepto, que es la publicidad. Pues la publicidad es la garantía que tiene cualquier persona que participa en un procedimiento de que él sea el exclusivo que accede a la información completa. Entonces son estos principios de publicidad.
y eso se da dentro del procedimiento. ¿Cuándo puedo empezar a dar información dentro del procedimiento? Pues cuando el procedimiento se acaba, porque si yo la doy antes de que el procedimiento termine, ¿qué principio estoy violando? El de publicidad de las partes o el de la publicidad de las personas que están interviniendo en un procedimiento. Oiga, pero es pública una audiencia penal, es pública la audiencia penal, puede ir cualquiera a la audiencia penal, pero la copia que está en el expediente de esa audiencia penal podrá ser un documento público no reservado hasta que cause ejecutoria el expediente. Y entonces hay que distinguir perfectamente entre el principio de publicidad, que está vinculado con el proceso y el procedimiento, y el principio de máxima publicidad. Ojo, no me van a confundir, es que Matute dijo que no hay publicidad, no hay máxima publicidad en los procesos. Sí hay máxima publicidad en los procesos, ¿por qué? Porque toda la información que levante en los procedimientos y los procesos los tengo que hacer pensando en que va a ser pública, no en que la van a conocer todos. Si no hago eso, vamos a trabajar dos veces. Esto es muy importante. Luego viene la reserva como excepción. La que fundamento no es la publicidad, la que argumento es la reserva, el no doy. Y entonces lo que tiene que levantar el instituto es esa reserva. Esa reserva realmente no existió. Entonces la declara pública la información que alguien calificó de reservada. Entonces ahí está, miren, principio de publicidad en el proceso, principio de máxima publicidad. Tipo de reserva. Y 3, la absoluta, prohibida por la ley. Ya. No hay reserva absoluta. Hasta la reserva que tenga que ver con seguridad nacional, lo que pasó en el 68, es pública. Ya. No es la secreto de Estado no entra dentro de los valores democráticos del Estado constitucional de derecho. Punto. Pero estoy hablando del servidor público. No estoy hablando de un mero académico que está convencido por la transparencia. No hay reserva absoluta. La reserva es temporal y por materia. Y esto es muy importante. ¿Y qué materias? Las que señala la ley general, restrictivas. ¿Y bajo qué principio se tiene que interpretar? Bajo un principio restrictivo, amplitud en la publicidad, restrictivo en la reserva. Y si ustedes piensan restringir, hacer amplia la reserva y restringir la publicidad, posiblemente el instituto les corrija la plana, ¿no? Vía el procedimiento correspondiente. Esto es muy importante ahora. Ojo, ¿cuál es nuestro principal temor de la transparencia? Los datos inconsistentes. Que la Dirección General de Recursos Humanos diga algo y que la Dirección General de Presupuesto diga otra cosa totalmente distinta. Eso es un problema no de transparencia, es un problema de gestión administrativa. Y esos problemas hay que resolverlos, porque si tenemos información no compartida y diferenciada, los primeros que tenemos problemas somos las organizaciones que operamos. Y la otra es deliberativa o procedimental. ¿Y cuál es esa? La información se mantiene reservada en tanto no hay resolución definitiva. Es decir, todo lo que está en a lo que yo llamé reserva deliberativa es susceptible de ser convertido eventualmente en pública, tarde que temprano, ya sea por el medio de la caducidad, ya sea por medio de la sentencia, ya sea por medio del desistimiento, por lo que ustedes quieran, tarde que temprano va a ser convertida en pública. Entonces, es importante, durante el proceso deliberativo, como la verificación de un impuesto, pues no hay publicidad. ¿Por qué? Porque se puede afectar
las facultades de verificación de la autoridad, y se pudieran afectar los derechos del verificado. No se vale que se diga que alguien está siendo verificado en determinadas circunstancias sin que siquiera sepamos si cumplió o no cumplió con sus obligaciones. Y ese es el punto fundamental en el que está la cuestión de la transparencia de estas listas que está publicando el SAT de supuestos deudores. Pues hay que ser también muy cuidadosos con intervenir en esos procesos de verificación o de decisión jurisdiccional. Pero una vez que se toma la decisión, es pública. Ojo, en mi opinión, aquí no procede la prueba de daño. Porque en esencia no hay interés público que proteger. Lo que estoy protegiendo es el interés jurídico legítimo dentro del procedimiento de la persona que está participando. Y entonces, ¿cuándo se levanta la prohibición de dar la información? Cuando se termine el proceso. No hay interés público alguno, salvo el interés público que implica violar el interés jurídico legítimo de la persona que está interviniendo en el proceso. Y evidentemente, pues no lo integramos en los expedientes reservados, al índice que cada 6 meses tenemos que estar elaborando. ¿Por qué? Pues porque no es información de naturaleza reservada, o no tiene una excepción de reserva. Lo es solamente por la circunstancia o el momento. Y entonces por eso, por lo menos yo lo hago, en cada documento que esté en proceso le ponemos una leyendita arriba que dice esta información es reservada, mientras que, pues mientras dure el proceso. Y cuando dure el proceso, ¿qué va a pasar? Se convierte en pública y disponible para cualquier persona que lo solicite. La temporada, pues nos vamos al artículo 113, versión primera a la quinta y a la séptima. Y esta es la que sí integra los expedientes reservados. Ojo, la clasificación no es genérica, es caso por caso. Y esto es una regla para clasificar, que si ya tiempo lo vemos, si no ya lo dije. Y luego viene la parte de confidencialidad. ¿Y qué es la confidencialidad? El otro aspecto de la ley, en el que poco voy a hacer referencia, pero es la parte de proteger los derechos de las personas involucradas en los procesos para evitar que la gente conozca información que le pueda afectar inclusive en su vida. ¿No? Alguien me decía, oiga, ¿y por qué los servidores públicos no dan información de sus bienes patrimoniales? ¿Por qué no hacen la 3 de 3 tan socorrida en algunos lugares? Porque posiblemente en su declaración patrimonial haya relaciones familiares que no tenga nadie por qué enterarse, ¿no? Que es dueño de una propiedad junto con su mamá o con alguien, ni siquiera porque esté ocultando su riqueza, no tiene la gente por qué enterarse de sus relaciones familiares que son íntimas. Y eso le puede pasar a cualquier servidor público sin ser el gran servidor público de grandes vuelos, que tenga grandes recursos y miles de millones. Solamente es, no quiere saber que en la casa donde vive, que la gente sepa que es de su mamá. No tiene por qué saberlo la gente, simplemente. Él no quiere que la gente lo sepa. Por lo menos, que él es tan bondadoso que en la casa de su propiedad vive su mamá. ¿No? ¿Por qué se tiene que enterar de estas bondades que tiene? Eso es algo claro, confidencial. Aquí tenemos que ver, por ejemplo, el secreto industrial. Y quiero saber la configuración de sus sistemas de informática. Oiga, secreto industrial. Oiga, que quiero ver la configuración de cómo levantan ustedes sus sistemas de información cuando se les cae. Oiga, secreto industrial. Imagínense que yo le dé la llave de mi casa a cualquier vecino, porque con esa información el señor puede entrar a mis sistemas de información. Entonces hay una argumentación técnica de por qué eso no se tiene que proporcionar, es dar la llave de la casa, facilitar el trabajo al hacker, para todo lo que tenga que hacer, ¿no? Y entonces es muy importante porque para poder hacer esto nos va a ir dando los argumentos suficientes para hacer las versiones públicas. Los datos confidenciales son el elemento fundamental para las versiones públicas. Y también tengo que atender mi argumentación para ver qué es lo que testo y qué es lo que no testo. Anécdota, ¿no? Esto pasó en Guatemala.
llega un servidor público y me muestra una versión pública. Miren, está tan bien hecha que ni se nota lo que hay abajo. Y no hay forma de saber lo que hay abajo. No, la transparencia implica que la gente sepa qué es lo que estoy testando y por qué lo estoy testando, no para que se entere del contenido, sino para que sepa las razones por las que testé esa parte. Y eso es la parte de la argumentación. No solamente se trata de tapar por tapar, ¿no? Y eso es una parte, esa es una cuestión que me va a generar muchos trabajos y ponerse de acuerdo con generar versiones públicas. Seguramente, esto pasará en Guatemala, las áreas de finanzas tendrán criterios distintos a las áreas de administrativas sobre qué es lo que se debe testar o qué datos confidenciales no se deben poner en las versiones públicas. Obligaciones de transparencia. Y con esto creo que no más tiempo que exponer, en esto me quedo. Y rápidamente, ¿qué pasó? En el nuevo modelo paradigmático, del 2014, lo que se hace son aumentar las obligaciones de los sujetos obligados. Se aumentan las genéricas. ¿Cuáles obligaciones? Aquellas que deben publicarse en los medios electrónicos, vamos, en la página de transparencia. Y se aumentan, estamos en las cifras, las genéricas, pero además se agregan unas específicas. Y esto en el artículo 70. Así más o menos conforme esa gráfica. La ley federal está vigente contra la ley general. Y luego, las obligaciones específicas. Y ahí estamos, a qué sujetos obligados se le dan obligaciones específicas. Todo esto se los voy a dejar para su conocimiento. ¿Qué pasa en la minuta recién aprobada por el Senado, que está en discusión en la Cámara? Pues no hay cambio fundamental, cambiamos el orden de los artículos, gran cambio, pero lo que sí es importante es que incrementamos los órganos a los que les ponemos obligaciones específicas. Es decir, el Congreso de la Unión, que fue el que emitió la ley general, se dio cuenta que en la ley anterior se le habían olvidado Banxico, la Comisión Federal de Competencia, el Coneval, la PGR, el IFT, del INEGI, ¿no? Entonces los incluyó, porque se le habían olvidado que ya eran órganos autónomos constitucionales. ¿Verdad? Los tuvo que incluir, por supuesto. Y entonces, le agregó las de materia de energía, ¿no? Ahí está. Miren qué bonito quedó la nueva ley federal. Vente la gráfica, por favor. Ahí está. Qué bonito quedó la nueva ley federal. De 40 y tantas a 170 y tantas las adicionales para los sujetos obligados. López Ayón, en un artículo que escribió el lunes pasado, dice que más de 250 obligaciones para los sujetos obligados. No, se quedó corto. 357 u 87 obligaciones adicionales. Ahí está, 337. Ahí la repite, ahí está. Por sujeto, en la Ley General de Transparencia, en la minuta que está proponiendo el Senado de la Cámara de Diputados, que da 337. De a los particulares que ejercen la autoridad o recursos públicos, casuístico, no los molestemos. A ellos no hay que molestarlos. Esperemos que los institutos tengan la capacidad de ponerles obligaciones a los taxistas. ¿Qué hacen con el dinero de los ¿qué hacen con las placas? ¿Los venden? No sé, creo que eso pasa en otro país. Aquí no. ¿La renta? No sé. A ver, tal vez los de seguridad pública sepan, yo eso es algo que no conozco. Los órganos grandes. ¿Me dan 4 minutos?
¿Sí? Esto es. Los órganos garantes, miren, rápidamente, tampoco se los quiero leer, ya lo conocen ustedes, estas son las características de un órgano garante. Aquí hay un pequeño comercial, en un libro de mi autoría, junto con el ministro Valls, que se llama El Nuevo Derecho Administrativo. Ahí tenemos 4 o 5 capítulos dedicados específicamente a la transparencia y a la relación entre las normas y los principios de autonomía, que son los que más van a jugar en esta cuestión de argumentación de la transparencia. Luego bien, también tenemos un listado de las garantías de autonomía que se les otorgan a los órganos autónomos constitucionales, en especial al INAI, que es un nuevo órgano constitucional autónomo. Luego vienen los principios rectores, cómo tienen que ser los órganos garantes. Y si se dan cuenta, se reprodujo lo que se pedía para los jueces y se les adicionó eficacia, máxima publicidad y transparencia. Los jueces, con la carrera judicial, no tienen por qué ser transparentes, según la carrera judicial. Claro que algunos lo son y claro que otros no. Luego vienen disposiciones generales en materia de reserva. Ya no me detengo, les dejo estas láminas, son cómo se clasifica la información, qué es lo que tiene que ser sujeto obligado cuando clasifica, las razones, los motivos, las circunstancias que llevan a reservar, será el artículo correspondiente en que basan la reserva, argumentar en términos de seguridad nacional, economía, o en términos de datos confidenciales, porque algo es una información un secreto industrial, un secreto bancario, lo tienen que argumentar bien. Hay que ser muy cuidadosos. Miren, para que se den una idea, si ustedes piden información de un fideicomiso a un banco, ¿qué les va a contestar el banco? Información bancaria, no te la puedo dar. Pero si se la piden al órgano, a la entidad que tiene el fideicomiso público, no entidad, la información de ese fideicomiso público, entidad, se las tiene que dar. Entonces, es muy importante a través de quién se pida la información y cómo se pida. Venía mi abuelita, en el pedir, es verdad, ¿no? Quien pide bien, bien obtiene. Quien pide mal, muchas vueltas dará, ¿no? Prueba de daños. ¿No? ¿Qué es la prueba de daños? Señores, ¿afecta el interés público, sí o no? ¿Y por qué? Y para definir interés público se requiere pensar. Después de pensar, ponerlo en blanco y negro. Después, volverlo a pensar, hacer argumentos contundentes capaces de convencer a los comisionados del instituto. Si solamente van con argumentos de autoridad, seguramente no van a ustedes a lograr que se confirme la declaración de reserva. Este es el punto fundamental. Cuando tengan que reservar información que para ustedes verdaderamente afecte el interés público, tienen que generar una buena argumentación con base en las técnicas que mi predecesor, el doctor López Lara Chagoyán, les comunicó en una breve conferencia. En mi extensa la información ya tiene un trato diferenciado, y luego viene el pase de la transparencia. ¿Qué está pasando en este año? Pues todos parece que no pasará nada, todos estamos esperando a que llegue mayo, y no veo a muy pocos trabajando en qué, en sus sistemas de información. ¿Qué es lo que se ha visto? Que los grandes impulsores de la reforma académica, de la reforma de transparencia, que eran grandes académicos, nos dijeron, como tú sabes tanto de transparencia, ahora vente al comité técnico de la UNAM o de la UAM, ya que están ahí adentro, o de la PGR o lo que sea, se están espantando de lo que pusieron. Entonces, bueno, pues no se puede tener todo como se debía tener para mayo. Esto es un proceso largo de modernización,
Sí, es un proceso largo de modernización de las administraciones en el que su servidor lleva 15 años. No lo vamos a poder hacer en 6, 7 meses. No se preocupen, no saben la cardiología, háganlo, empiecen a trabajar pianito, alineo procedimientos, automatizo procesos, genero información adecuada y la voy integrando en los sistemas de información que al primero que le va a servir es a la propia organización. Y van a trabajar menos, hasta porque tengan fines de semana. ¿No? Y luego la otra, pues estamos esperando todo lo que viene de la selección de los lineamientos. Ya que nos dijo el sistema cómo se va a organizar, qué bueno que se organice, pero ¿qué queremos saber nosotros? ¿Cuáles son los criterios de clasificación y cuáles son los criterios para hacer las versiones públicas? Estamos a 6 meses y no podemos iniciar nuestro diseño de procedimientos automatizados porque no sabemos cuáles son los criterios de versiones públicas. Y si la INAI no lo sabe, pues cuanto menos los órganos locales. Consecuencias de la máxima publicidad, ¿no? Agilidad procedimental, ¿no? Y fíjense que pongo ahí, vete al siguiente punto. Hombre, organizaciones certificadas en PMI, en COSO, en ISO 9000, que como procedimiento documentan todo, planean todo, tienen su proyecto, su gráfica de Gantt bien organizada, tienen sus plazos establecidos y saben cuándo van a terminar sus procedimientos, van a tener menos pruebas para la transparencia. Organizaciones que siguen llevando todo en Excel, que la secretaria les da un listado, que les da por ejemplo un listado en Word cada semana y que lo va actualizando ahí cada vez que se acuerda, va a tener serios problemas para la transparencia, porque tienen serios problemas de operación actualmente, no por la transparencia. Esto es muy importante. Y finalmente, los otros jefes obligados, ahí les dejo una lámina. Para cualquier reclamo, duda, ahí les dejo mi correo. He estado escribiendo en los últimos 2 meses sobre el tema de la transparencia en el periódico de la Universidad de la Crónica. Si alguien quiere profundizar sobre estos temas, ahí van a encontrar algo más articulado, pero menos desarticulado que esta conferencia. Y pueden ustedes ingresar en varios asuntos que a mí me preocupan, que creo que van a ser eclosión o van a generar cierta angustia. El 30 de abril del junio se nos va a disminuir la angustia, porque vamos a ver que no vamos a poder llegar al paradigma ideal de la transparencia en menos de 6 meses. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Otro aplauso, ¿no? Yo creo que sí. Muchos de los que estamos aquí hemos escuchado muchas ponencias y a lo mejor muchos de los temas no son ya muy conocidos aparentemente, pero siempre hay reflexiones que nos hacen pensar un poquito en muchos de los temas que la operación sobre todo representa. Y esta ha sido una exposición muy teórica, muy normativa, pero sobre todo muy práctica. Y la verdad es que lo agradecemos mucho y bueno, pues creo que no nos equivocamos otra vez, ¿verdad? Con el ponente. Ha sido un ciclo de conferencias bastante ilustrativo. Muchas gracias, maestro, de verdad, gracias. Pues quisiéramos darles unos minutitos de preguntas y respuestas, si quisieran ir pasando sus preguntas, o parece que sí se escucha o tenemos por ahí un micrófono, ¿no? No tenemos un micrófono, entonces hagan uso de su potente voz transparente. Y si alguien desea formular una pregunta, levanta su manita y lo escuchamos. Por acá, diputado, por favor. Gracias. Pues en primer lugar, muchas felicidades, maestro. Nos ha orientado y influido muchísimo conocer más lugares. Entonces, yo quisiera nada más que abundar un poquito en 3 temas tal vez de interés general. Por ejemplo,
así como esta institución hay muchas otras que tienen la posibilidad de reducir el pago de impuestos. Las empresas, cuando uno va al supermercado, cuando uno va a una tienda de servicios, igual te dicen el remedio para la fundación Lolita Ayala. Pero luego nos enteramos que estas grandes cadenas como Oxxo, etcétera, no pagan los impuestos, pero es el dinero de nosotros, los queremos aportar, los contribuyentes, y ahí hay una graduación de impuestos. Se adornan se adornan con el dinero del fisco, porque finalmente ese recurso no llega al SAT, se le da a una institución genética de beneficencia, etcétera. Ellos reciben el dinero, dan el deducible, y ya el Estado, en lugar de tener recursos para hacer obras de servicios, se activa de ello porque las grandes empresas, los corporativos, las nacionales, buscan la manera de evadirlos. Un poquito también me gustaría preguntarle algo que me parece importante, el derecho al olvido, si podemos saber una luz de esto que ya en Europa es una realidad, que aquí en México el Instituto emitió una resolución hace un par de meses respecto a la información que iba a permanecer en Facebook y en Twitter. Finalmente la pregunta de los 70.000, las redes sociales son muy importantes, lograron en Guatemala en una semana cambiar el presidente de la República por corrupción. Y quisiera saber que en México pudiera darse un paso ante el tema de la Casa Blanca y otros, pareciera que no avanza aquí la derecho a la información. Perdón, está muy desilvanado, pero a mí me parece que sería de interés. Yo sí le voy a platicar varias cosas que me inquietan. Son tres temas que me han inquietado toda la vida, ¿no? Bueno, no toda la vida, exageré. Pero bueno, me han inquietado desde que vi la ley general. ¿Qué fue lo primero que me inquietó? Vean ustedes el artículo 81 de la ley general, ¿y qué dice? Los organismos garantes, es decir, el instituto, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reciben y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos con los términos de las disposiciones aplicables realicen actos de autoridad. Ergo, ¿quién es el que tiene que definir que la donación con deducibilidad fiscal es recurso público? Los institutos. ¿Qué argumentación van a emplear? Esa no es mi chamba. No están de acuerdo, pero son los que tienen que decidir que ese es un recurso público, y al hacerlo público no tienen ninguna otra más obligación que la que tenemos nosotros, ser transparentes, nada más. Ni me quedas con un kilo de ayuda, ni me quedas con la Cruz Roja, ni me quedas con todo, dime qué haces. No, es más, te doy porque creo que en los últimos 100 años has funcionado, no te voy a dejar de dar, dime qué haces con ello, ¿no? Así de sencillo, lo único que estoy pidiendo, no estamos pidiendo más, y lo estamos pidiendo desde la primera edición del nuevo derecho administrativo, 2003. No creas que esto es una que se me ocurrió cuando se le ocurrió al Congreso. No, eso se nos había ocurrido al fallecido ministro Vaz de tu servidor. Segundo elemento, el derecho al olvido. Híjole, afortunadamente no soy especialista en derechos humanos, me dedico al derecho público, en la parte organizacional y de derecho administrativo. No te puedo argumentar por qué sí o por qué no. Te voy a decir lo que yo escuché. José Luis Caballero, un agente, discúlpenme mi comentario, un transparentólogo convencido, él está de acuerdo en que se haga la letra escarlata. Aquel que cometió algún delito lo lleve como letra escarlata en la frente toda su vida. Entonces, si alguien robó, que lo
lo pongan en la lista de rateros y a ver cuándo consigue trabajo. Ojo, ese es tan importante como el derecho al olvido. Olvídense es el más mínimo elemento de tener derecho al trabajo. Si una persona se equivocó a los 18 años, se equivocó a los 18 años y ya pagó por su culpa. Y entonces no tengo por qué estarlo exigiendo socialmente. Esa es mi opinión, pero esa opinión, ojo, fíjense lo que dije, opinión. No tengo conocimiento estructurado respecto a este tema porque no soy especialista en derechos humanos. Los conozco, los aplico en la medida que puedo, pero nada más. Y la tercera, voy a defender su posición, señor diputado. Con todo respeto a las redes sociales, a la sociedad civil organizada, a López Dóriga, a Ramón Beteta, a quien quieran, nosotros elegimos a nuestros representantes políticos y ellos, les guste o no les guste la sociedad organizada, a los tuiteros, a López Dóriga, a los Loret de Mola, ellos son los que nos representan políticamente. De procedimientos para que ellos sean los que en su caso juzguen a nuestras autoridades políticas. Yo no puedo permitir que sea a través de medios de comunicación o de redes sociales el juzgamiento de nuestras autoridades políticas, porque yo no los elegí a ellos y no sé quién está atrás de ellos. En cambio, yo de ustedes sí sé quién está atrás, un partido. Me guste o no me guste, es otro problema. ¿Votaré o no votaré por ustedes? No, es otro problema. Pero yo sí sé quiénes son y voté conscientemente por ustedes. Y a ustedes les di mi representación política. La representación política no tengo por qué transferirla a otros institutos que no sé qué intereses los manejen y quién sea la mano negra que me hizo la cuna. Esa es una posición política muy clara. Y por eso cada vez que dice López Dóriga, habla a la sociedad civil, ¿quién? Tú y tu jefe, Azcárraga. Me gusta o no se puede pensar, eso ya es otra cosa. Pero yo sé quién es usted y cuál es su trayectoria política y por qué está en ese partido y sé qué defiende ese partido. Ese es mi punto de vista. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, discúlpenme, cada vez que oigo a López Dóriga que dice que los servidores públicos todos son iguales, es decir, malos, corruptos y demás, a mí sí se me hace a mí sí, yo no acepto esa afirmación ligera y difamante. Considero que hay mucha información reservada en el Archivo General de la Nación. Yo lo puedo asumir a que el archivo depende directamente de la Secretaría de Gobernación. Entonces, realmente es probable o se puede pensar que haya mucha información que a la propia presidencia o por demás altos funcionarios no les compete acceder. ¿Qué se necesitaría para que el Archivo General de la Nación pueda ser dirigido por algún organismo autónomo, como puede ser Voy a partir de dos elementos. Vamos a ser, me voy un poco naif, ingenuo. El Archivo General de la Nación no contiene información reservada. Contiene pura información pública. ¿Por qué? Porque ahora la reserva se da por 5 años. Entonces, por ahí naif formal, porque sabemos que luego no suele ser así. Ahora, ¿por qué la información que no le conviene al Estado no está a disposición de los individuos? ¿No? Esa es la pregunta. Híjole, ojalá todo fuera porque hay un hombre perverso ahí censurando lo que puede dar y no puede dar. Estoy casi seguro que el 90% del problema de acceso a la información, fíjense lo que les voy a decir, es otra parte importante de la ley que no damos. ¿Cómo voy a organizar los archivos? Si mi información viene mal
clasificada, pero los archivos llegarán mal clasificados. Y cuando pides darme la información del 68, puede que te salte en la vida de Pancho Villa. Parece que es absurdo, pero de veras pasa. O sea, hay veces que la gente no puede dar información, no porque no la quiera dar, porque no la tiene, porque no sabe, no porque no la tiene, porque no sabe dónde está. O bueno, luego, por otro lado, hay individuos que no es el sector de la educación, que no publican, tachan como dato confidencial la dirección de Emiliano Zapata. Pero esos ya son individuos que espero que no hayan venido a este curso de argumentar de forma restrictiva. Estamos de acuerdo, o sea, yo creo que los elementos de opacidad son mayores que el simple ganas de no querer dar las cosas. Esto es un punto importante. Si hay individuos que creen que si tienen información tienen más poder, y como que se inflan, yo la tengo y no la comparto, porque ven que la información es privilegio. Sí los hay, los conozco, y creo que con los tenemos que terminar, y todos queremos terminar con ellos, porque más no nos sirven ni a los que estamos dentro de las organizaciones, nos estorban, ¿no? No, pero no tiene que ver con el instituto. Y esta es una frase que yo tenía en el 2010, ¿no? ¿Y cuál era mi frase en el 2010? ¿No? Hay 4 órganos autónomos constitucionales, 5, no recuerdo, más los que se acumulen esta semana, llevamos 10. Los problemas no los vamos a resolver con la autonomía constitucional. Eso así no se resuelve. Ayudan, dan garantías de formalidad. No voy a decir que no ayude, que los órganos garantes tengan autonomía constitucional. Se ayuda, pero eso no va a resolver nuestros problemas cotidianos de información no transparente por falta de una gestión pública adecuada. Ahora, convertir a los archivos en autónomos funcionarios no le veo ningún problema, nada más cuestión de una formalidad y que estemos dispuestos a pagar más, porque un órgano autónomo cuesta más. Y si no se han dado cuenta con los nuevos edificios que se van a construir en el Interior Superior de la Federación del INE, ¿por qué? ¿Por capricho? No, porque lo necesitan, cuestan más. O sea, si estamos socialmente determinados que vamos a invertirle dinero a esto, hagamos un órgano autónomo constitucional y estemos dispuestos a pagar por esta nueva autonomía constitucional. Creo que es un punto importante y es algo que tiene que ver con los derechos del presupuesto, ¿no? Es el dinero nuestro. ¿Cómo se podría hacer? Una persona cuando dijo lo de quitarle varios reglamentos, ¿no? Si en varios foros se ha hablado de que la transparencia es amigable, que es hacer las equitas al ciudadano y todo eso, si de pronto tú tienes que hacer 33 reglamentos y todo el ciudadano pues, se va a quedar en un estado de indefensión, sabiendo, o sea, clasificando tanta reglamentación, ¿cómo se podría organizar eso para que esa es una consecuencia de la autonomía constitucional. Tú creas un órgano autónomo constitucional y le creas una autonomía normativa. ¿Sí? Que quedamos con eso, que es la autonomía normativa, que puede emitir su propio reglamento. Ahora, ¿qué consecuencia tiene para el ciudadano? En principio ninguna. El ciudadano no tiene por qué conocer cuál es el reglamento de transparencia del Poder Judicial o del Poder Legislativo para que él tenga acceso a la información. Ese es un problema interno de organización. Ahora, ¿para qué se los comento a ustedes? Pues para que ustedes, nadie es el conocedor de transparencia. Eso no existe. Existe el que conoce cómo se maneja la transparencia en cierto sujeto obligado porque tiene ciertas reglas derivadas de esta dispersión normativa. ¿No? Si alguien aquí les va a decir, es que yo conozco de toda la transparencia en México, híjole, van a ver cómo meterse poco a poquito la nariz, porque eso es una gran mentira. Entonces, para ustedes,
para ustedes. Antes de hablar de transparencia tienes que ver en qué sujeto estoy, cuál es su reglamentación, qué me aplica. Ya que vea todo eso, empiezo a argumentar. Porque lo que está pasando a ciertos especialistas de derechos humanos, que empiezan a argumentar por dónde, por los derechos humanos, la transparencia, la máxima publicidad, y se les olvida que abajo hay todo un entramado legal, constitucional, que es lo que nos permite hacer efectiva y real la transparencia. O sea que ustedes, nosotros, los que no tenemos la capacidad de entender que la máxima publicidad de todas sus características, tenemos que empezar poco a poco analizando nuestros lineamientos, nuestro reglamento, en qué sujeto obligado estamos, cuáles son nuestras obligaciones, cómo tenemos que argumentar nuestras obligaciones. Y eso que es lo que nos va a generar que nuestros sistemas de información estén alineados al principio de máxima publicidad. Nadie puede decirnos cómo actuar en la aplicación del principio de máxima autoridad en cada una de nuestras organizaciones. Que no pensayón, que es magnífico, pues sí, para actualizar, pero para ver cómo hacemos la transparencia. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, no, solamente nos va a llegar a decir que tenemos miedo, que no queremos el cambio cultural, que no entendemos la sí entendemos, no tenemos miedo, estamos también en el cambio cultural. Lo que pasa es que nuestra función es totalmente distinta. Y nosotros vemos las cosas desde otra perspectiva. ¿Cómo podría alcanzar la transparencia a todas esas comisiones de investigaciones que a cada momento se abren en las cámaras? No entiendo tu pregunta, disculpa. Sí, ¿cómo podría dársele la máxima transparencia a todas esas comisiones que se forman en las cámaras para rendir informes transparentes respecto de lo que investigan? Normalmente son temas muy trascendentales en el país. Con el mismo principio que estoy comentando, habría que revisar cuál es el principio de publicidad aplicable a ese procedimiento, y una vez que se agote el procedimiento, toda la información contenida en las comisiones será de máxima transparencia. Habrá que ver las reglas de operación de esa comisión, no las conozco. Pues para saber cómo puedo entrar a la información que contiene cualquier órgano público, cualquier entidad, tengo que ver las reglas del proceso, del procedimiento que le aplican. Ya una vez que la vea, veo si sigue estando reservada o no, y si ya hay resolución definitiva, todo ahí tiene el principio de máxima publicidad, y solamente quedará algo reservado por excepción. Entonces, igual que a ti, igualito, el mismo razonamiento, nada más que con distintas reglas y normas. Yo tengo una inquietud con el archivo histórico. Yo también. Es para todo mundo y lo puedes usar. ¿Qué pasa con los datos personales? Todo lo que debería estar en los archivos históricos, según yo, debería ser parte de conversiones públicas. No sé, yo no soy archivólogo, no sé. Pero yo creo que ese es un punto importante. Lo que les comenté de Emiliano Zapata, a mí me puede parecer una exageración, pero a un archivólogo tal vez no. Yo creo que lo que sí tiene que generarse son criterios objetivos, defendibles, argumentables, con el elemento de que son excepcionales cualquier reserva o confidencialidad. Y si se logra demostrar objetiva, imparcial, profesionalmente, que el nombre de la segunda esposa de Pancho Villa es una información confidencial después de 100 años, adelante. El comentario es que para sostener eso, lo tengo que argumentar con precisión. Y, ojo, estar conscientes que esa argumentación va a quedar al escrutinio de otros.
entre ellos la comisión de, los institutos, los órganos garantes. Y ojo, aquel que también conozca la petición, que también será pública, y si la argumentación es subjetiva y no es racional, también todos nos vamos a enterar. Esta es la importancia de la transparencia. Ojo, es un debate público, abierto, crítico, en el lo que diga tanto el ciudadano como la autoridad queda a disposición. A ver si me conozco una fiesta, ahí le dejo mi honra para que acabe con ella. No se vayan, vamos a clausurar el ciclo. Necesitamos de sus aplausos transparentes. Si gusta, por favor, acompañarnos, maestro diputado, por favor, y te cedo el micrófono para la ceremonia de clausura y entrega de reconocimientos. Gracias. A continuación, daremos paso a la entrega del reconocimiento. Para ello le pedimos al maestro Francisco Javier Gómez Velázquez entregue el reconocimiento al maestro Carlos Fernando Matute González por esta grata conferencia del día de hoy. Y a continuación, la comisionada ciudadana del IFODET, Emiliana Peralta Hernández, hará la declaratoria de clausura de este ciclo de conferencias jurídicas en materia de transparencia. Bueno, pues la verdad es que nuevamente agradezco, diputado, gracias por acompañarnos y por apoyarnos en este proceso. A INAP igual, y bueno, pues a nuestro ponente y a todos los ponentes que nos acompañaron en este ciclo. Y a ustedes les reitero nuestro agradecimiento por estar en este evento y que por favor el próximo año que hagamos otro ciclo de conferencias y además otros eventos, sigan acompañándonos y sigamos aprendiendo y construyendo este tema del derecho de acceso a la información. Además, dentro de un marco que se mencionó hace rato, dentro de un marco de festejos, ¿no? El INFO cumple 10 años y va a ser muy grato hacer un análisis de lo que se ha trabajado en este instituto, pero sobre todo festejarlo. Creo yo que un gran avance que merece también una gran fiesta. Y digo una gran fiesta ejerciendo en el servicio público en nuestras facultades de la mejor manera, sobre todo disfrutándolas y celebrando, porque ser servidor público, la verdad que es un privilegio. Y ustedes, la mayoría lo son, y si no lo son, pues les invitamos a que sean, saben de lo que estoy hablando. Y más, creo yo que el privilegio es todavía mayor cuando trabajamos de este lado, en el tema del derecho de acceso a la información, en todo lo que tiene que ver con esto. Y bueno, pues por eso quisimos compartir este ciclo de conferencias con ustedes para seguir actualizándonos, para seguir intercambiando ideas, para seguir conociendo muchos aspectos que a veces pensamos que pudieran ya estar superados y no es verdad. Este tema es tan noble que nos sigue dando elementos para seguir aprendiendo, construyendo y haciendo de nuestro servicio público, pero sobre todo de nuestra sociedad, un mejor lugar. Muchísimas gracias. Yo con esto pues les pediría que se pongan de pie. Muchas gracias. Y pues daríamos siendo, por ahí decía la maestra Jimena, voy a hacer un breve comercial, que en la mayoría de los países nos critican el tema de la formalidad, porque nosotros somos muy formales para abrir y cerrar un evento. Pero yo creo que esa formalidad habla también de un buen ejercicio. Y cuando se abre con bombo y platillo, pero se cierra todavía de una manera más formal y con muchos más aplausos, creo que eso habla de que el evento fue todavía mucho mejor. De verdad, pues, entonces sigamos haciendo acopio de esa formalidad y siendo entonces las 19 horas, ¿estoy bien? ¿Sí? 19 horas con 58 minutos, porque aparte hay que ser precisos, ¿verdad? Damos, ¿sí? Ah, perdón, 18. ¿Sí? 18 horas, perdón, repito, 18 horas con 58 minutos. Damos
por clausurado este ciclo de conferencias jurídicas organizado por el INCODS, auspiciado también por la Asamblea y desde luego en compañía y muy buen rato acompañamiento de todos ustedes también que nos hicieron favor de estar aquí presentes. Damos por terminado esto y le damos un gran aplauso para el evento y para ustedes. Muchas gracias. Y les informamos a los asistentes que en la parte de afuera del auditorio se les están entregando las constancias de participación de quienes hayan asistido a las 3 sesiones. Con esto damos por concluido el ciclo de conferencias por el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Instituto Nacional de Administración Pública. Les agradecemos por su asistencia. Buenas noches. Mira,